Y llegamos a la parte donde voy a contarte mi experiencia con este Galaxy S24 Ultra. Y como ustedes vieron en el título de este video, mala experiencia con el Galaxy S24 Ultra. Los que son viejos aquí en el canal saben que yo tengo este teléfono desde que salió al mercado, lo he estado usando. Yo uso dos teléfonos porque aparte de YouTube, yo tengo otro trabajo y en mi trabajo necesito tener, tengo que tener dos teléfonos. Yo uso este Galaxy y uso otro de otra marca que no lo voy a mencionar aquí porque no quiero que Samsung vea que esto es algo personal contra la marca. Para nada. Los que son viejos acá en el canal saben que yo me gustan mucho los productos de Samsung. A lo largo de mi canal aquí en YouTube, ustedes saben que yo traigo la mayoría de productos de Samsung, los traigo aquí. Y la mayoría, por no decir todos esos productos, Samsung no me ha patrocinado a mí el primer producto todavía, para que ustedes tengan una idea. Y lamentablemente este Galaxy S24 Ultra tiene un problema de que la pantalla se frisa. Es decir, ahí estoy pasándote imágenes para que ustedes vean que no estoy hablándote por hablar. Es un problema que he tenido desde hace meses. Le he hecho actualizaciones, me he puesto en contacto con soporte y soporte dice que no saben por qué eso está pasando. Me piden que le mande el teléfono, pero voy a tener que empacarlo y enviarlo. Si mal no recuerdo, veo ahí otros usuarios que reportan que le pasa ese mismo problema. Esta versión es el S24 Ultra. Este viene con 512 de GB de almacenamiento. Es un tremendo teléfono. El único problema es que a veces yo estoy usándolo en mi trabajo y a veces necesito usar el GPS para navegar con el GPS y el teléfono agarra, ¡pum!, y se cuelga y se queda frisado. Entonces yo tengo que reiniciar el teléfono para que vuelva a funcionar de nuevo. No sé, creo que es una mala experiencia que he tenido. Creo que con el único teléfono de Samsung que a mí me ha pasado eso ha sido con este S24 Ultra. No quiero decir acá en esta mala experiencia de que pase con todos los teléfonos, porque quizá esto sea un caso aislado. Quizá esto solo me está pasando a mí. Si a algún otro usuario le ha pasado esta situación, pues me gustaría que aquí en la caja de comentarios deje su comentario y nos diga si le pasa este problema de la pantalla. Porque la verdad es que se ha vuelto un poco estresante en mi caso, porque a veces yo necesito usar el teléfono y cuando tengo el teléfono en una situación que lo necesito, que tengo que usarlo, ahí mismo de repente agarra, pum, se congela la pantalla. Imagínense que tú estés metido en un tráfico y que tú necesites usar el navegador, tú no sepas para dónde tú vas y que de repente tú tengas que buscar una dirección para tú poder coger una calle X, salir por ahí y que de repente el teléfono se frise. Y eso es un escenario que te estoy poniendo. Imagínate que tú tengas que hacer una llamada de emergencia, una llamada que necesites llamar en ese momento y que cuando tú vayas a dar el teléfono pum, frisado. O sea, la pantalla frisada, porque no es el teléfono que se frisa, es la pantalla que se queda congelada. Esto es algo que la verdad que ha sido una experiencia horrible que yo he tenido con este teléfono. En cuanto a todo lo demás, porque no está todo perdido, no está todo mal. En cuanto a todo lo demás, funciona como debe de funcionar. Por ejemplo, la tecnología con la inteligencia artificial funciona bien, los videojuegos y la potencia funcionan bien, las cámaras son muy buenas, vienen con unas buenas prestaciones. Todo lo demás de este teléfono funciona bien y no tengo ninguna otra cosa negativa que decir. De hecho, la batería, que ustedes saben que estamos delante de un teléfono que viene con una batería enorme. Mira, lo voy a sacar de aquí porque quiero que ustedes sepan que estamos hablando del S24 Ultra. Aquí no estamos inventando. Mira, es un teléfono precioso que a mí me sigue gustando esta nave. Fíjate aquí, es de mi uso. Y lamentablemente al César lo del César. Fíjate los bordes de acá.
Fíjate aquí. Y al César lo del César. Lamentablemente, este teléfono me está dando ese problema que ustedes ven ahí. De hecho, esa imagen que grabé, la grabé estando manejando. Andaba conduciendo y decidí grabé esa parte con mi otro teléfono para que ustedes vean que yo no estoy hablando aquí por hablar. Samsung, ustedes me excusan. Tú me excusas, Samsung, pero lamentablemente, si el producto falla, pues para eso es este canal de tecnología, para que nosotros podamos contar las experiencias y que al final el usuario tome una buena decisión. Repito, y paréntesis grande, no quiere decir que esto es un mal teléfono, es un tremendo teléfono. Me gusta la tecnología que Samsung incorpora, me encanta también la tecnología con inteligencia artificial. Esto es algo que llegó para salvarnos la vida a los usuarios, ¿verdad? Esta tecnología funciona muy bien. Así que cuéntame tú qué piensas en la caja de comentarios. ¿Te comprarías tú un Galaxy S24 Ultra? Cabe mencionar de que en todo lo demás, y lo repito, en todo lo demás apartado, el teléfono trabaja bien, la autonomía de batería cumple lo que promete. Yo lo cargo en todo el día, lo cargo aproximadamente 2 veces. Por ejemplo, yo a veces salgo a las 4 de la mañana a trabajar y ya a las 2 de la tarde tengo que cargarlo. Pero eso me pasa porque yo le meto piña. Es decir, yo es usando el teléfono ahí pam, pam, de manera constante. Así que la autonomía de batería me encanta, trabaja bien y todo lo demás trabaja bien, a excepción de ese problema, ese bendito problema que tengo de que el teléfono de repente se queda frisado y la pantalla no hace absolutamente nada. Si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte. Voy a dejarte más información en la descripción de este video. Y si la gente de Samsung están viendo esto, espero que para las próximas generaciones, para el Galaxy S25, esta mala situación no pase. Muchas gracias y te veo en la próxima.